Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alejandra Ortiz Fernández. Yo soy licenciada en Artes Escénicas, soy magíster en Artes Vivas Interdisciplinarias de la Universidad Nacional y actualmente soy docente de la Universidad del Atlántico, coordinadora del programa Danza. Bueno, vengo para ustedes como profesora invitada para darles a ustedes el módulo número 2, el arte en el siglo XX como iniciación a la historia del arte. Pero como vamos a hablar precisamente del arte del siglo XX, es importante primero hablar o recordar o recapitular un poco sobre los antecedentes, la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Revolución Industrial, perdón, y los sismos históricos. Estéticas contemporáneas estaríamos terminando. En estos 4 ciclos que se los planteo acá, vamos a estar hablando de cada uno de los movimientos que hay entre uno y otro. Y como la segunda revolución industrial fue uno de los acontecimientos históricos que hizo que desde allí se nacieran muchos movimientos artísticos del siglo XX. Bueno, que lo disfruten mucho. Aquí entonces vamos a iniciar un poco con los antecedentes, pero voy a hablarles desde los antecedentes históricos del arte. Entonces estaríamos hablando como una breve evolución dentro de esa historia, especialmente en las artes escénicas. Tiene que ver con la escena. Vamos a comenzar con el rito, como ese primer acontecimiento, hecho histórico que hizo que el arte y la humanidad se convirtiera también como artistas que pensáramos, que sintiéramos y que nos expresáramos libremente. Para terminar en la escena contemporánea. Entonces, el rito tuvo unos eventos parateatrales triviales, es decir, desde la danza, que en ese momento no se llamaba danza, bailar, digamos que un poco alrededor del fuego, círculos, el teatro sin llamarse teatro también venía desde allí y por eso podemos hablar que desde el rito es muy importante para nosotros como un hecho histórico donde inicia la expresión humana. Luego vamos a ir a la escena clásica. Dentro de la escena clásica realmente vamos a estar viendo lo que es el Roma, Grecia y lo prehistórico. Grecia con la tragedia griega, con la comedia griega, la poética de Aristóteles, Roma con ese idealismo del cuerpo y lo prehispánico que hizo parte de todo el proceso también de nosotros como hispanos y latinoamericanos en nuestro arte, donde también surge desde esos procesos rituales que ya llevaban a la puesta en escena, donde contábamos historias desde los dioses y cómo los dioses venían hacia nosotros para identificar una catarsis o tener un proceso de identificación con las obras. La escena medieval, en la escena medieval nosotros encontramos Misteri del Els en España y los autos sacramentales. Esta es otra época de pasar de lo clásico a la escena medieval. En la escena medieval, los autos sacramentales para contar todas las historias religiosas que llevaban consigo una historia de principio, nudo y desenlace, y así como en Grecia contaban las historias de los dioses hacia nosotros los mortales, acá estaríamos hablando de un Dios único, de la religión católica y las religiones, y cómo desde allí nos contaban al pueblo todas las historias. Llega otro proceso en la escena renacentista, los teatros regionales también. Allí también podemos encontrar el teatro isabelino, el teatro clásico español, el teatro francés,
el teatro italiano como la comedia del arte. Para el teatro italiano fue muy importante dentro de la comedia del arte porque para nosotros la máscara de estos personajes bufones que llegaban a los pueblos, contaban historias, las historias que estaban sucediendo en los pueblos a partir de las improvisaciones. Tenemos la escena de las magias, siglo XVIII. En este siglo XVIII, la escena, precisamente tenemos el teatro barroco, con sus pinturas en la escenografía, telones, el avenimiento de la danza, como ese proceso ya de encontrarse no en ese rito donde viene la danza, sino pensarse la danza en ese espacio, espectáculo como es el ballet. Y la ópera como, como ese espectáculo que conlleva la música, todas las artes escénicas en sí, la música, el teatro, la danza, acompañada de una escenografía que hace parte de todas las artes plásticas. La escena realista del siglo XIX va a ser también un punto importante en este módulo. El realismo como ese proceso finalizando siglo XIX, comenzando siglo XX, donde nos hablaban de tanto en pintura, en literatura, como en dramaturgia y en teatro, sobre la escena realista que venía desde el naturalismo. En él podemos encontrar a Anthony Chekhov, a Moralin, a Ibsen, a Gardon, Frederick, Schiller, Strandberg, White. Y de allí vamos a dar un brinco, y yo no un brinco porque sea muy lejano, realmente todas estas ismos históricos tuvieron que ver mucho con ese proceso de la escena realista, del arte realista, hacia los ismos históricos a inicios del siglo XX. Entonces, en esos inicios del siglo XX estamos hablando del teatro simbolista, que viene de finales del siglo XIX como uno de los movimientos, el teatro expresionista, Meyerhold, futurista, el teatro dada, el absurdo y el teatro de la crueldad. Allí podemos vincular precisamente todas las puestas a escenas donde el cuerpo era supremamente importante en todo su proceso de corporal, dinámica, orgánica, articular y biomecánica de todos los movimientos, tanto a nivel escénico como tanto a nivel de escena como escenografía, entendiéndolo desde allí, y a nivel de interpretación. Muy diferente a lo que veníamos viendo, que era la escena realista, donde son los personajes psicológicos, donde está toda una circunstancia que habla de esas realidades sociales en las cuales se estaba pasando la revolución industrial y qué era lo que estaba sucediendo entre ese mundo de la burguesía y el proletariado. Luego seguimos a la escena moderna de la mitad del siglo XX, después de los ismos históricos hace parte del modernismo, o sea, venía posmodernismo, luego modernismo, y allí empezamos a encontrar todas ese tipo de escenas donde Adolfo Appia con la escenografía, con el vestuario, el pensarse en toda una escena completa que tiene que ver con la pintura, con la máscara, Gordon Craig, Meyerhold, que anteriormente cuando mencioné el teatro expresionista es porque Meyerhold tuvo que ver mucho con el expresionismo en su movimiento, pero llega a ser todo un proceso de biomecánica, pensándose luego en el teatro total, la Bounce, Duncan, Dacross, que nos empiezan a preguntarnos ya como el cuerpo como acondicionamiento, como movimiento, como forma de expresión, más allá de la psicología. O sea que la psicología pasa
a una segunda instancia para convertirse en la acción física. Y llegamos a la escena contemporánea, que es donde vamos a terminar el ciclo de hoy. Desde 1960 empieza toda la crisis del personaje, la crisis de la dramaturgia del conflicto, el conflicto que antes conocíamos como en ese proceso, digamos, desde lo griego, desde el teatro realista, desde el renacentismo, donde el conflicto dramatúrgico tiene que ver mucho con el proceso de las fuerzas en la puesta en escena. En cambio aquí va desapareciendo sus personajes y se va convirtiendo en sujetos. Empezamos también a hablar un poco ya del teatro entonces postmoderno, del teatro físico, ahí sí completamente, del teatro y la danza, de las escenas íntimas, y aquí converge también la parte psicológica dentro de esas escenas que son íntimas, pero ya íntimas desde lo personal. Empieza todo un proceso también de movimiento de lo autobiográfico como una de las metodologías de tanto de investigación como de creación. Allí empezamos a mirar microteatro como un boom, donde empiezan a generar escenas cortas, pequeñas. Ya no estaríamos viendo obras que duraban 3 horas, 4 horas, sino que estamos viendo obras de pasar hasta de 1 hora a media hora, micros. Las prácticas de la realidad en escena, como son el performance, el fluxus, la acción, el accionismo, el happening. Y allí es donde vamos a encontrar precisamente varias de ellas para poder hablar y terminar precisamente en el siglo XX. Entonces ya vamos a hablar del siglo XX. Como les dije anteriormente, tendríamos que hablar de los antecedentes históricos, como la Segunda Revolución Industrial. La revolución industrial realmente tiene 4 fases o 4 momentos dentro de la historia. Estaríamos hablando como de ese primer momento donde está la máquina al vapor, el barco a vapor e importantísimo la industria textil. Es decir, pasamos de la lana, donde la lana empieza ya a partir de todas las máquinas al vapor, empieza toda la industria del textil a pasar al algodón, de la lana al algodón. Y al mismo tiempo esto empieza a generar mano de obra. ¿Cuál es la mano de obra? Acá podemos verla tanto en las mujeres y en los niños. También hay otro proceso en la segunda revolución industrial. En esa segunda revolución industrial, lo importante es la electricidad, porque allí surge ya la electricidad. Veníamos del vapor y empieza a pasar del vapor al motor. Y del motor empezamos a entender cómo llega la comunicación remota, es decir, la radio, el teléfono, la electricidad, que nos genera también una forma de irnos pensando como sociedad, el podernos comunicar. La revolución industrial inicia en Inglaterra, pero acá empieza a expandirse entonces, gracias a la comunicación, gracias al ferrocarril, todo el proceso de comunicaciones en Europa, ¿sí? Vamos a la tercera, que es la informática. Dentro de la informática vemos la electricidad y la cibernética, es decir, el Internet. Llega el Internet, ahí sí se abre todo el proceso de telecomunicaciones en el mundo. Empezamos a comunicarnos y, bueno, a comunicarnos de otra forma, ¿sí? A comunicarnos a partir de objetos como el teléfono y como el Internet. Y por último, que es en la que estamos actualmente, pensándonos en la informática, es decir, la robótica.
Para nosotros, en este momento, realmente estaríamos hablando que nos interesa entender la producción en serie como ese mecanismo industrial, precisamente, del textil, las comunicaciones como la radio, la red de ferrocarriles, que luego pasa a ser los automóviles. Entonces tenemos los ferrocarriles, el automóvil, y terminando el siglo XIX tendríamos el avión como una forma de comunicarnos y transportarnos. Y llega el poder del proletariado, es decir, si veníamos precisamente de la burguesía, donde se está creando cada vez más fuerza, todo este proceso lo podemos visualizar en tiempos modernos de Charlie Chaplin. Entonces, es precisamente esta película nos cuenta toda la historia que va dando la industrialización, el afán, la innovación versus, es decir, rápido, entre más rápido y productivo, pues va a ser mejor todo el proceso de globalización en la industrialización. Esto entonces nos lleva también a un proceso de cine, porque ya teníamos a principios de 1816 más o menos la primera fotografía en Francia, y eso incidió precisamente en el proceso de la imagen en movimiento. Y la imagen en movimiento con los hermanos Lumière. Su primer película fue El ferrocarril, y la siguiente película fueron los obreros saliendo de la fábrica. Aquí les voy a compartir precisamente la salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière. Por favor, denme un segundo. Es muy importante identificar acá cómo la rueda llega a salir en este momento. Bueno, entonces después de la película El ferrocarril, los hermanos Lumière crearon esta otra película y empezó todo el movimiento de generar arte a nivel del cine, a nivel de movimiento, es decir, la segunda revolución industrial nos lleva en un acelere de movimiento, de continuidad, de productividad, y esto a su vez económicamente y socialmente pues nos lleva a unos cambios a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural y a nivel tecnológico, que en este sentido estaríamos hablando de varias técnicas que ayudaron a hacer todos estos procesos. Y eso enmarca en un proceso económico como fue el capitalismo, y por eso vemos los procesos de fábrica, de obreros y el proletariado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y con qué podemos ir concretando por lo menos algunas características de este momento? Vamos a hablar entendemos que consiguieron el ferrocarril al vapor para transportar los pasajeros, la bicicleta de pedales, como lo podemos ver en 1839 ya empieza a circular la bicicleta, es decir, la rueda, y esto también va a llevar consigo los otros procesos hasta llegar al carro.
el telégrafo en 1844, la dinamita, ya que estaba el vapor, el carbón y encontramos también el petróleo, el teléfono en 1876, la luz eléctrica en 1879, el automóvil en 1886 y por último el cine en 1895. Eso hace todos estos movimientos se generaron a partir de que unas nuevas fuentes de energía, un nuevo sector de producción que influyó precisamente en las artes aplicadas, especialmente el diseño, la publicidad, la tipografía, la imagen de la mecánica en movimiento, que es el cine, y empezamos a pasar del realismo hasta el surrealismo. Como podemos ver, hay muchas imágenes de ellas, tipos de letras, tipos de tipografías, estaba la escritura. Y luego de estar la escritura, empezamos también a ver estos antecedentes históricos. Es decir, para poder reconocer estos movimientos históricos, podríamos estar mirando primero el realismo, que surge del naturalismo. El realismo se conoce con el nombre, o bueno, este movimiento realmente es cultural, propia de la sociedad burguesa, donde ellos ya no querían tanto el romanticismo, porque venían desde un romanticismo donde se venía y se perdía precisamente, ya había una necesidad de perder esa fantasía, sino de ver las imágenes que son allí, que son latentes, algunos paisajes, es decir, en la segunda revolución industrial, muchos campesinos se fueron a la ciudad y por esto esa fantasía de esos idealismos del romanticismo se van perdiendo porque la realidad en la ciudad era otra cosa. No se puede establecer, digamos, ¿cómo les puedo decir yo? Una separación tajante entre el romanticismo y entre el realismo como tal, porque pues una va surgiendo de la otra, o sea, de todas maneras había como cierto idealismo en poder regresar precisamente al campo, aunque los artistas planteaban que ese no era uno de sus objetivos. Para dotar de los personajes de carácter y descubrir aquí también como otros procesos de estados en la psicología, pues acá tenemos precisamente todo ese pensamiento y tenemos al frente de ustedes el arte debe representar fielmente la realidad. Desde allí viene La pastora con su rebaño de 1893 de Miller. Es un retrato de la vida rural como tal, resalta precisamente la condición humana y la condición de estar en el proceso de formación, en el proceso, digamos, de regresar o de añorar ese espacio tranquilo como es la naturaleza en el campo. Sin embargo, podemos observar que en su forma y en sus colores son opacos, no resalta la fuerza de los colores, por el contrario, es casi un recuerdo de su infancia. Entonces, ese recuerdo de su infancia intentaba traerlo lo más real posible dentro de su pintura, precisamente. Y en un momento él decía que la pobreza no era belleza. Pero cuando vemos todo este proceso de su pintura, realmente la soledad que conlleva el trabajo, de la vida rural, el conseguir realmente una belleza a partir de esta pobreza en la que se encontraban. Luego viene precisamente el impresionismo. Ya con el impresionismo empezamos a ver otra forma de ver el arte,
unas escenas cotidianas de paisaje, como las podemos ver acá, rurales, urbanos, bailarinas también se generaban allí. Se preocupaban por la incidencia de la luz. La luz y no determinaban los objetos como tal porque no les importaba resaltar los objetos, sino que incidía cómo incidía la luz sobre estos objetos o sobre las personas, no las identidades, sino los objetos como tal, como lo podemos ver acá en el columpio. Pero las personas que están detrás de ella casi no se pueden ver, no las podemos identificar, pero sabemos que hay unas personas quizás detrás de esos árboles, ¿sí? Se aplicaban los colores aquí directamente sin mezclar la paleta. Eso hizo también que los colores cambian un poco a lo que veníamos viendo del realismo. El paisaje, la serie, pintaban series de un mismo tema en diferentes horas, entonces eso hacía también que la luz en la pintura tuviera que verse los cambios a partir de la misma técnica que estaban aplicando, porque acá ya empieza también a hacer fuerza la técnica, como se abandona el dibujo y la perspectiva, por ejemplo, evitan el claro oscuro y algunos colores como el negro, el gris y los colores pardos, que en el realismo sí se identificaban muy bien. Predominan los colores azules, amarillos, los verdes, con pinceladas muy finas para trabajar precisamente esos contornos o esas luces que entran allí. Emplean una pincelada silueta con unos... hay que tener, a ver, ¿cómo les explico? Allí hay que tener en cuenta que está presentando una escena en el interior del bosque, por ejemplo. Acá la técnica pictórica se aleja mucho de las formas clásicas y con ellas empiezan a innovar interesantes efectos de luz y sombra, como un reflejo de lo que ya se venía buscando precisamente a la hora de la muestra de la burguesía. O sea, llevaban 100 años precisamente con la burguesía allí y todo ese movimiento empieza a darse para generar nuevas formas de pincelados, de colores que generaban entre la luz y la sombra. Allí puedo entonces concluir y cerrar con ustedes unas corrientes artísticas. Antes de iniciar las corrientes artísticas bien identificadas del siglo XX, pues vamos a ver qué sucedió del siglo XIX hasta el siglo XX. Entonces vamos a estar con el romanticismo, el impresionismo, el postimpresionismo y el simbolismo. Entre ellas, el romanticismo viene en 1820, luego empieza a generarse todo el impresionismo con 1840, el postimpresionismo y por último estaríamos encontrando el simbolismo. ¿Qué podemos ver dentro de ellas? Podemos ver precisamente la forma en cómo llegan, cómo van mutando, ¿sí? De una a otra. Para llegar precisamente a dar ya la entrada exacta al fauvismo e ismos históricos. Los voy a dejar en este momento con este video donde les va a hacer un breve resumen de lo que hasta el momento hemos venido revisando.
El siglo XX probablemente haya sido uno de los siglos más bellos y al mismo tiempo uno de los más horribles culturalmente hablando. Mientras lo social y lo político iban dejando una estela de violencia y deshumanización que daría forma a nuestro presente, el arte de esta época se caracteriza por el nacimiento de nuevas corrientes que no se dieron necesariamente de forma cronológica, sino que se relacionaron entre sí y mutaron a nuevas expresiones artísticas, los que se conocerían simplemente como ismos. Aunque en realidad esta ruptura y necesidad de cambio ya había dado sus primeros pasos a finales del siglo XIX, fueron eventos como la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial o las ideas filosóficas de entonces las que influenciaron estas corrientes tan diversas y a veces hasta contradictorias. Estamos ante la llegada del vanguardismo o avant-garde, como la característica cultural más resaltante de esta época, y hoy vamos a enfocarnos en uno de sus primeros movimientos, que, si bien fue breve, fue de suma relevancia para la consolidación del comportamiento reaccionario que abordarían los artistas de aquel entonces: el fauvismo. El fauvismo, también conocido como fauvismo, podría considerarse uno de los movimientos más dinámicos de la pintura contemporánea. A diferencia del naturalismo, a los pintores fauvistas no les interesa la perfección de lo representado, sino más bien buscaban expresar sentimientos a través de un elemento condicionante: el color. En pocas palabras, el fauvismo es más expresivo que realista. Su estilo pictórico se basa en colores fuertes, contrastados, llegando incluso al empleo de juegos cromáticos que no existen en la realidad, todo en favor de la expresión de libertad, rebeldía y sentimientos del artista, razón por la cual es extremadamente subjetiva. Pero además de la exageración del color y su sencillez, el fauvismo posee otras características como ser la deformación de las formas, el rechazo a la perspectiva, los claroscuros y el modelado, el uso del contraste para evocar profundidad, la utilización de colores primarios, secundarios y complementarios, contornos gruesos y oscuros en las figuras, evitando así la mezcla de los colores tanto en la paleta como en el lienzo, y las pinceladas rápidas y descontinuadas para dar la sensación de espontaneidad. Otra característica del fauvismo es su gusto por el arte negro, gracias a un incipiente comercio de artesanías africanas que empezaba a despuntar en los círculos más elitistas de París. Las máscaras, las estatuas, los tatuajes y la desnudez de estas culturas fascinaron a los fauvistas, lo que claramente pavimentó el camino hacia la vanguardia. Pero el fauvismo no fue un movimiento consciente ni definido, más bien se trató de un mosaico de aportaciones en el que cada pintor dotaba a sus obras de espontaneidad y frescura, pero siempre basados en sus propias experiencias. Y lo que unió a todos estos artistas fue la actitud violenta con la que rechazaron todos los convencionalismos y restricciones presentes hasta ese entonces. No obstante, este espíritu rebelde no debe traducirse como una liberación ignorante o desordenada que buscaba simplemente desafiar a las disciplinas por capricho. Los fauvistas desarrollaron su propio concepto de armonía y belleza. Los orígenes de este movimiento se encuentran en Van Gogh y Gauguin, quienes, huyendo del impresionismo, tomaron una ejecución más impulsiva y pasional apostando por obras intensamente coloreadas. No obstante, estos artistas no encajan dentro de este movimiento. Tenemos que recordar que el impresionismo y el postimpresionismo supusieron las primeras reacciones contra la tradición y el academicismo, y abrieron la puerta a los movimientos de vanguardia sin llegar a formar parte de estos. Los fauvistas, por su cuenta, reaccionaron a su vez contra el impresionismo, y rechazaron su paleta de colores naturalista y la importancia que ésta había dado a la luz en detrimento de la pérdida de color. Históricamente hablando, de todos los ismos que surgieron en las primeras décadas del siglo XX, fue el que menos duró, ya que empezó en 1904, alcanzó popularidad en 1905 y para 1910 ya se encontraba completamente agotado. Pero como dijimos, en ese corto periodo sentó las bases del arte posterior y posicionó a uno de los mejores representantes de este movimiento, el francés Henri Matisse. De hecho, es justo mencionar que paralelamente al desarrollo del fauvismo en Francia, también se desarrollaba el expresionismo en Alemania. El París que vio nacer todos estos movimientos de vanguardia se encontraba constituido por demasiados elementos, pero entre los más representativos citamos los siguientes: la renovación del plan urbanístico, nuevos materiales de construcción como el hormigón, la construcción de la Torre Eiffel como metáfora de la era moderna,
las exposiciones universales, la tecnología a diésel, la electricidad, las nuevas teorías científicas, la influencia del psicoanálisis de Freud, el Tour de Francia en automovilismo y ciclismo y muchos elementos más que formaron un caldo cultural que de por sí ya es interesante conocer. Con este contexto, en 1905 se realiza la tercera exposición del Salón de Otoño en el Gran Palacio de París, donde se podían apreciar pinturas, esculturas, dibujos, grabados, arquitectura y artes decorativas. Esto supuso la primera exhibición para el grupo de futuros pintores fauvistas, quienes se encontraban en la sala número 7. En esa sala se encontraba Henri Matisse exponiendo su cuadro Lujo, calma y voluptuosidad, comprendida como una síntesis del post-impresionismo y un manifiesto de lo que sería el fauvismo años más tarde. Junto a Matisse se encontraban otros pintores que también lo acompañarían en su movimiento, como André Derain. La utilización subjetiva del color y la simplificación del dibujo empleados por Matisse sorprendieron a todos, y con su falta de perfección y sus colores chillones se ganó el desprecio de la crítica. De hecho, el crítico de arte Louis Bossels contempló las gamas cromáticas estridentes y agresivas de los trabajos expuestos y les otorgó el calificativo de fauves, o sea, fieras en español. Y por eso, damas y caballeros, es que este movimiento pasó a identificarse como fauvismo. Por supuesto, Bossels había usado un calificativo peyorativo, como le sucedió de igual manera a muchos otros movimientos artísticos, pero el término fue asumido por el público y posteriormente introducido a la historia del arte sin connotaciones despectivas. Pero volviendo a la exposición, fue ese repudio de la crítica lo que convirtió al fauvismo en el primer movimiento de vanguardia de París, que desde entonces giró en torno a Henri Matisse. La palabra fiera representa precisamente la agresividad y la fuerza que transmitían estas obras. Si bien el fauvismo se desarrolló más que nada en el campo de la pintura, algunos expertos también mencionan influencias en la escultura, el dibujo o el grabado. Al final, este salón de rechazados adquirió una gran trascendencia en muy poco tiempo. Además de Van Gogh y Gauguin, el fauvismo tuvo muchas influencias que no solo vinieron de la pintura. De parte de la filosofía y la literatura, por ejemplo, influyeron bastante las ideas de Zola, Nietzsche y muchos otros. Antropológicamente hablando, hemos mencionado el interés por el arte de África. De hecho, Henri Matisse y otros artistas eran visitantes frecuentes de museos donde se exhibieran este tipo de artes. Incluso llegó a viajar al norte de África en 1906, de donde trajo consigo varias cerámicas y tejidos locales. Maurice de Vlaminck, por su parte, otro de los representantes del movimiento, poseía una colección de arte de África y Oceanía. Usando el color como su centro de creación, existió una gran variedad de temas. Algunos pintaron el mundo rural y otros el ámbito urbano. Se realizaron desnudos, escenas interiores, bodegones e incluso paisajes, heredando la costumbre de los impresionistas de pintar al aire libre. Finalmente, con todo esto, el año 1906 fue cuando el fauvismo alcanzó su pico de popularidad y plenitud, siendo todo un triunfo en el Salón de Otoño de ese año. Incluso consiguió que pintores principiantes que tendrían mucha relevancia en el futuro, como Braque, Kandinsky o Jawlensky, se inclinaran por estas formas de expresión. Pero como dijimos, ese éxito fue breve. En 1907 alcanzaría notoriedad otro movimiento que acabó por fragmentar la unidad del movimiento fauvista. El cubismo, defendido por Pablo Picasso, hizo que los fauvistas tomaran caminos divergentes, mientras que este nuevo movimiento pasaría a asumir la vanguardia. Los aportes del fauvismo se pueden observar en varias consecuencias importantes para el desarrollo del arte en la primera mitad del siglo XX. Aportes directos o indirectos, y más allá de su apego a la Francia que la vio crecer y desarrollarse, su influencia no se limita a ese país. Entre sus representantes más ilustres se encuentran Henri Matisse, André Derain y Maurice de Vlaminck, quienes influyeron en pintores como Georges Braque, Raoul Dufy, Georges Rouault o Albert Marc, pero llegando también a influir a pintores extranjeros como el neerlandés Kees van Dongen o incluso el ruso Kazimir Malevich, quien sería el creador del suprematismo años más tarde. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y si quieren ver más videos sobre historia del arte, háganmelo saber
Ok, me voy a ir otra vez hacia atrás con esta diapositiva. Volví, ¿sí? Y es que para poder entender ese fauvismo, es poder entender que viene realmente de estos dos movimientos, postimpresionismo y el simbolismo, es decir, Cézanne, Van Gogh, con todos sus movimientos desde la pintura, desde la escritura, desde los manifiestos, porque acá empieza también un proceso muy bonito de escritura, que son unos manifiestos con los poetas y con los pintores, para generar pensamiento crítico allí. Y luego llega precisamente el simbolismo. Entonces el fauvismo coge ese simbolismo también y lo va transformando, entendiendo el simbolismo como ese movimiento artístico de finales del siglo XIX, donde se inspiraba para crear otro tipo de mundo, donde rechazaba la vulgaridad precisamente y el materialismo de la burguesía con la revolución industrial. Entonces allí empieza toda una mezcla de colores y significados simbólicos de todo ese proceso de movimiento, pinturas y trazos. Y también había un proceso como de ensueño, sin llegar a pensar que el simbolismo llevaba como a un proceso idealista del romanticismo. Allí lo que tenía era un idealismo desde la melancolía. Y empieza a generarse entonces esa entrada que acabamos de ver en el video con el fauvismo, que fue poco tiempo, realmente duró muy poco tiempo en la historia, eh, pero desde él nos llevó precisamente a lo que fue el cubismo. Y dentro de eso, que es muy importante, es cómo las pinturas empiezan a generar un proceso no solamente en las pinturas como, como el proceso artístico más fuerte, sino a influenciar las otras artes, de la literatura, de la ópera, que ya venía precisamente desde el siglo XIX. Y aquí tenemos precisamente a Barner con el significado de la obra total. ¿Qué es la obra total? Entonces, este es una fotografía del ensayo de la obra en 1851. Él precisamente mezclaba su obra, o él decía que su obra se acercaba precisamente a un espectáculo integral. Entonces, ¿a qué le llamábamos precisamente ese espectáculo integral? Que lo que quería precisamente era un diálogo o llevarlo a entender el proceso artístico, escénico como obra total, porque estaba la música, estaba el teatro, estaba la escenografía, venía la pintura, podría estar todo el diseño, entonces hace que toda la obra en sí sea a nivel, se acerca a la temporalidad de un acontecimiento grande como es el espectáculo. Entonces, Richard Wagner, quien en sus composiciones, él ya no hablaba de ópera, sino de drama escénico, empieza a construir ese concepto de obra total. Un concepto que precisamente es fundamental dentro de la fecundidad de precedentes como el neolítico, los ritos, y empieza a construir todo un proceso dramatúrgico y de composición, hablando de composición musical y también composición de movimiento y de escena, a la cual le llamamos dramaturgia. Entonces, sin embargo, él percibe instante, se percibe como con un tono todavía muy trágico, en un sentimiento el cual tropieza entre los límites de la libertad, y eso lo ayuda también a llevar que todo, digamos, su textura, su matiz, su poética, su estética, empieza a generar o se percibe con plenitud como el triunfo sobre el tiempo del espacio, ¿sí? Recordamos que en este periodo precisamente va hacia el impresionismo, o sea, es una relación con el impresionismo que anteriormente ya lo vimos, y también empieza a rechazar como tal el salón, ¿sí? El salón como es,
y por fin llega por primera vez el foso, que es donde la orquesta tocaba totalmente la obra musical para la obra, al cual ya él no lo quería llamar ópera, sino que lo quería llamar drama escénico. Importante dentro de estos antecedentes, y seguimos con nuestros antecedentes históricos como Hugo Rey, más cerca precisamente del siglo XX. Esto nos acerca un poco más, y dentro de eso empezamos a entender, a partir de Christopher Ness en 1992, él escribe y hace una reseña, o más bien nos cuenta en su libro del teatro sagrado, El ritual y la vanguardia, que se debe comprender la puesta en escena de Hugo Rey como una síntesis de contradicción, de justaposición precisamente, de esa imaginación insólita de objetos cotidianos que al mismo tiempo empiezan a ofrecer otros procesos artísticos, ¿sí? Muy importantes dentro de ella. Se cuenta como es teatro principalmente, pero un teatro que va hacia lo absurdo, el mismo tema que venimos desde esa burguesía, hablando del capitalismo. Entonces eso empieza a generar todo un proceso de creación de personajes, de historia y de dramaturgia, que tendrían que hablar de esas historias que estábamos escuchando, que estábamos viviendo y que se estaba sintiendo en ese momento en la sociedad. Era una serie de largas veladas teatrales, habitualmente en ese tiempo cuando estamos terminando el siglo XIX, se programaba un concierto musical, como pues la música estaba allí, las obras de ballet, los monólogos, pero en este momento, conocido como el autor y el actor allí, empieza a generar toda una máscara distinta y una máscara de personal principal que llevaría totalmente un proceso en la palabra, pero en la palabra que empieza a generar un tema absurdo donde nosotros ya no vamos a la linealidad de la historia, ¿sí? Sino que es más burlesca. Estamos entendiendo precisamente que la intención de Jean Jarry con la obra de Hugo Rey no consiste simplemente en representar esa realidad como tal situada, sino obligar al espectador, o sea, a generar ya no esa empatía desde el proceso psicológico, sino a imaginarla como propia. O sea, que eso que estaba viendo es propio, es suyo, y que todos los elementos que contenía Hugo Rey y pues esta dramaturgia de la comedia, de la guerra total, dejando la significación precisamente como considerarse como unas técnicas alucinatorias, ¿sí? Por la luz, los juegos, la máscara. Entonces, tras toda esa superficie, empieza a generar en Hugo Rey un sencillo y complicada, digamos, historia o querer contar desde lo irónico precisamente el proceso del capitalismo. Y aquí, entonces ya sí podemos hablar de por qué se dan estos cambios. Empezamos ya como a cerrar todo ese proceso del siglo XIX. A veces algunos de los siguientes ismos históricos que les voy a comentar vienen desde el siglo XIX o inicios desde ese 20 en esa transición. Entonces se empieza a generar cambio porque se empieza a haber un desplazamiento del arte en general. O sea, no fue tan fuerte el siglo XX, tan rico en sus movimientos, con los sismos históricos, con las vanguardias, toda la revolución, no como revolución industrial, sino toda la revolución de pensamiento, de ideologías, empiezan a tener todo un diálogo fuerte
de una subjetividad en la expresión, ¿sí? De otras formas de expresión. Entonces, estaríamos hablando que se aplican las artes de los progresos técnicos e industriales, es decir, ya utilizamos todo lo que generó también la revolución industrial con la electricidad, con la luz. Eso hacía también que los personajes, las imágenes pudieran contrastar luces allí. La popularización del cine, que pues ha sido como el auge y todavía sigue siendo en tiempos contemporáneos para nosotros el cine fuertemente un arte, es la especialización de las disciplinas, digamos que empiezan a pensarse en una especialización, ya no viendo como las artes, y también estamos viendo cómo desde el principio del arte occidental, el significado de arte, el significado de belleza, va cambiando de acuerdo a lo que se va viviendo a nivel social y en las épocas o en los siglos que estamos viviendo. Y por último, la rapidez de las comunicaciones posibilitaban otras formas de hacer arte, otras estéticas, la utilización de algunos elementos que hacían que precisamente llegara más rápido los procesos de comunicación, y eso posibilitó precisamente todo este auge o esta riqueza, porque podemos decir que el siglo XX fue totalmente una riqueza en el arte. Por eso, como lo dice Kandinsky, precisamente en el libro de la evolución de la forma, y es porque antes veníamos hablando de ciertas formas, ciertos colores, él plantea la forma en, o bueno, acá nos habla de su pensamiento de cómo la estética o la poética que se venía utilizando en ese tiempo, él nos da unas muy buenas frases como toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es la madre de muchos sentimientos. Y eso es fundamental tener en cuenta, quizás por eso cuando me hablaron que iba a dar iba a estar en el módulo 2 en los inicios de la historia del arte, específicamente historia del siglo XX, no podría alejarme de los antecedentes de por qué surge todos estos movimientos, todo este auge en el siglo XX a nivel artístico, ni tampoco poder abandonar el siglo XIX con toda la fuerza que trae la revolución industrial, que eso es, digamos, el motor de las vanguardias, o sea, fue lo que impulsó eso, sumado a la Primera Guerra Mundial, al proceso entre guerra y la Segunda Guerra Mundial, que es como todo ese primer ciclo del siglo XX que fue fundamental para que todos estos ismos históricos reventaran, explotaran, se hicieran, no sé si llamarlo protesta como tal, pero pues su forma de expresión fue desde allí, fue totalmente a partir de sus tiempos, de lo que estaban viviendo allí. Y por ende, también se preguntaban por la belleza. Entonces, ¿a qué se le denominaba belleza? Si esa belleza venía desde el realismo, del romanticismo, de la burguesía o de la estilización, o realmente de dónde viene el significado de belleza. Entonces, dice acá, bello es lo que brota de las necesidades anímicas del interior. Bello es aquel que interiormente es bello. Entonces acá empieza también todo un proceso del interior, del subconsciente, del inconsciente, del proceso psicológico y cómo empieza esto a generar también unas formas de ver el mundo diferente y de expresarlos. Una obra es una composición orgánica, eficaz de tensiones. Eso lo podemos ver tanto en las pinturas como en la danza, es decir, venimos del ballet, el ballet clásico, y aquí empieza todo el proceso ya no de el ballet clásico como lo conocíamos finalizando siglo XIX, sino que empezamos a ver el ballet experimental. Entonces, no danza experimental, sino el ballet experimental, o sea, cómo empieza la composición dancística corporal a generar otros procesos. Viene la danza moderna, viene el movimiento orgánico,
el quitarse la zapatilla de ballet para poder bailar descalza, el soltarse el cabello y que su cuerpo revolucione en otros sentidos, porque había una necesidad precisamente y pues porque vivieron la Primera Guerra Mundial y estuvieron en todo ese proceso de entreguerras, a generarse otras formas de hacer arte. Y por ello, esta que viene un poquito, digamos, para hablarles de arte contemporáneo, estaba ya un poquito como mandada a recoger, pero para mí es muy importante porque estaríamos hablando acá de unos procesos, ¿sí? De la intención, precisamente como las artes espaciales, la arquitectura, la pintura, la escultura, que eran las que existían en ese momento, empieza a ingresar el grabado y la fotografía. Entonces, en todo el proceso de la arquitectura, el pensar en un espacio físico, en pensar en esos diseños desde la arquitectura o la pintura como ese cuadro que va a estar allí también y que ubica un espacio físico, ¿sí? Un espacio como tal. Los museos empiezan, digamos, a emerger mucho, los coleccionistas de obras de arte también, digamos que en este momento se empieza a generar todo eso, el grabado como esa forma de publicidad, porque estamos precisamente todo el proceso de la literatura, la tipografía, que viene precisamente a finales del siglo XIX, pero como todo esto empieza a generar en el diseño especialmente, diseño gráfico, todo el proceso de arte de publicidad y donde se pelea un poco entre la moral y el arte, o sea, ¿qué sucede allí? Luego vamos a las artes temporales, como en la literatura y la música. La música ya estaba, pero llega la literatura precisamente con todo el proceso de tipografía. Terminamos con las artes espaciotemporales porque está ubicado en un espacio, pero su tiempo, la pregunta por el tiempo empieza, no porque pues ya lo teníamos en el teatro y la danza, pero el cine llega precisamente a ser parte de este. Todo ese proceso desde las fotografías y la fotografía en movimiento y la necesidad de llevar al cine la teatralidad, o sea, cómo poner en puesta en escena el teatro, pero a la cámara, con un proceso de movimiento. Y esto nos lleva precisamente a preguntarnos por las artes, ¿sí? ¿Cuál sería? Y les dejo aquí como esa pregunta a ustedes que creen ahorita, contemporáneamente, es más, en este momento por la cual estamos pasando también a nivel mundial, por una circunstancia como es el COVID, que no lo quería mencionar en este momento, pero creo que es necesario también, ya que estamos hablando de que cada época, cada historia, cada acontecimiento, pues después de ello o entre ello, hace procesos precisamente de expresión artística. Entonces acá estamos viendo las vanguardias, se conocen las vanguardias históricas como todos los estilos artísticos que aparecieron en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Entonces, por eso les estaba hablando de la Primera Guerra Mundial, del segundo proceso entre guerras y por último, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Digamos que estas pinturas, estos trazos hacen parte de todos esa parte de la primera mitad del siglo XX. Y cada una de estas propuestas fue rompiendo radicalmente o con las otras que venían, otras iban viniendo independiente. Ejemplo, lo que decíamos, si del fauvismo viene el cubismo, entonces Picasso hace precisamente esa transición del fauvismo al cubismo y el cubismo duró más que el fauvismo. Es muy importante y sigue siendo precisamente un paradigma
el arte de las vanguardias porque podemos decir que así como estaba pasando tantas cosas socialmente, fuertes, guerras, dolor, pues eso hizo también que todos los artistas desde sus sentires empezaran a soltar grandes obras artísticas o estilos artísticos, ¿sí? Entonces, aquí que podemos encontrar precisamente los estilos ya dejan de volverse internacionales para ser característicos de cada uno de los artistas. De las corrientes artísticas, ya en sí, netamente del siglo XX, estaríamos hablando del fauvismo, ¿sí? O del fauvismo, lo podemos encontrar en las dos, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y terminamos en el surrealismo, como todos los ismos históricos que nos lleva precisamente casi hasta la mitad del siglo XX. En 1930, 1950, aunque la abstracción y la expresión abstracta viene con todos estos sismos históricos de todas maneras, empieza a generarse, o sea, es como contundente allí, porque es la abstracción total. Eso hace que genere otros procesos como el arte pop, el arte povera y por último el arte conceptual. Estamos hablando de 1950, 1970 y 1990. Los movimientos, digamos, pictóricos más característicos fue acá, de todos los sismos históricos, fue la forma o eso que los caracterizaba por la forma, por el color, cómo surgió todo generalmente en algunos países como París y Francia y España. Aquí entonces viene la gran pregunta que les hice y es, ¿qué denominamos arte? Y el arte debe tener una poética. Cuando estamos hablando de arte estamos hablando de estética, es decir, poética. Según la Real Academia de la Lengua Española, en su definición poético o poética, es un conjunto de reglas, de principios, de construcción que caracterizan un género literario o artístico. Y cada una de ellas tiene una escuela o un autor. Como lo acabamos de ver, cada uno de los sismos históricos, cada uno de esos movimientos, no todos los artistas hacían el mismo tipo de obra, no todos estaban hablando de lo mismo, pero cada uno le iba impregnando desde su ser su forma de expresión. Se hará el intento, digamos, de definir un poco, ¿sí?, la poética en el marco, digamos, desde la filosofía, se empiezan a pensar mucho. Aunque en el siglo, estamos hablando un poco que en el siglo XX ya hasta la palabra o los filósofos empiezan a surgir, son pensadores, que realmente surge de la filosofía, pero que son los pensadores con los que el arte constantemente están dialogando y viceversa. Digamos que a nivel de historia, a nivel filosófico, a nivel antropológico, pues empezamos, o sociológico, empezamos a hacer todos un encuadre de pensamiento y de estética en la construcción del arte. Las poéticas emergen precisamente desde el futurismo hasta hoy, han sido varias experiencias artísticas. Digamos que todo esto, cuando empezamos a ver el futurismo, el constructivismo, el dadaísmo, el surrealismo, generan todas unas estéticas contemporáneas que van precisamente determinando uno de los movimientos más grandes o de las estéticas, y yo digo más grandes no porque no existía, porque de hecho, bueno, es un pensamiento ya muy personal, para mí el performance existe desde el mismo ritual, o sea, el ritual de la danza
es performance. Y desde allí, pues vamos a entender un poco como todo este proceso, ¿cierto? Entonces, aquí vamos un poco ya como al proceso de el cubismo, Pablo Picasso. En este momento estamos del fauvismo, como lo vimos en el mini documental anteriormente, viene del fauvismo y el cubismo es más fuerte, o sea, se queda allí como tal, y dentro de eso que se va quedando empieza todo el proceso de rechazo. Una de sus características es el rechazo de la figuración imitativa de la naturaleza. O sea, ya no querían dibujar como tal la naturaleza, o más bien transformaban la naturaleza. La fragmentación de formas, como las podemos ver en esta pintura, el espacio en planos también, o sea, digamos que no tenía ese tipo de profundidades, sino que ya estaba llegando acá a planos interrelacionados más bien por el color y las líneas y no por la profundidad de la luz y la oscuridad. Presentaciones simultáneas de objetos de varios puntos de vista, porque también allí el espectador, es decir, el que está viendo tanto una obra de teatro, danza, música, ópera, o está viendo la pintura o leyendo, digamos, el lector, empieza a darse todos los procesos de puntos de vista personales. O sea, ya no importa netamente que esta obra significa esto y tú tienes que entenderlo desde allí, no, tú cómo empiezas a sentirlo. La ausencia de profundidad espacial la podemos ver también allí. La creación de algunas transparencias y la austeridad cromática. Pablo Picasso, digamos, con la obra de Guernica, pues hace todo ese proceso y al mismo tiempo podemos ver cómo su técnica nos va llevando a otro proceso técnico que es también el collage, ¿sí? Entonces, desde allí se hace también como famosos ya todos estos movimientos vanguardistas en el siglo XX. Allí vamos al siguiente, que es el futurismo. Como pueden ver acá, en todos los dibujos o las pinturas que están viendo, lo que vemos es dinamismo, lo que vemos dentro de ella precisamente encontramos el futurismo como ese proceso de movimiento, de vibración, anulan absolutamente todo el proceso o como lo plantean ellos, ¿sí? Desde la mirada transgresora, desde abandonar precisamente el pasado, porque no les importa el pasado, no les importa estar repitiendo o replicando como tal las imágenes, sino que van más allá. Y dentro de eso estamos viendo precisamente la moto, ¿sí? Este lenguaje precisamente es importante porque va más allá de los méritos artísticos, es decir, esto tuvo que ver mucho con la arquitectura, tuvo que ver mucho con el pensamiento también del ser humano, no como arte, sino hacia dónde íbamos nosotros. Consistió también en una estética de comenzar desde cero. O sea, era como vamos a abandonar el pasado y vamos a iniciar ya ahorita. O sea, es decir, el presente hacia el futuro. Ni siquiera podríamos hablar del presente como tal, sino eso que está frente tuyo, ¿sí? Posibilitando así una profundidad, una renovación de técnicas, otros principios artísticos
y cuyas repercusiones aún siguen existiendo. O sea, nosotros todavía las sentimos en el arte contemporáneo, cómo nos va llevando el futurismo cada vez más, tanto a nivel de películas como en el proceso tecnológico, y cómo esto tiene que ver con todo ello. El italiano Filippo Tomás replicó y publicó varios principios del futurismo en el manifiesto en 1909, y esto es algo muy importante, y es que varios de los ismos históricos, lo fuerte que tuvieron fueron sus manifiestos, y sus manifiestos eran su postura total de su pensamiento, su postura total de lo que estaban creyendo con la obra de arte, de lo que querían hablar de la humanidad, tanto de llegar de esa crueldad como lo posiblemente pues, sucedió con los sismos históricos por estar en ese, digamos que en esa mitad de siglo de guerras. Eso tuvo que ver también con todo ese proceso humano de desbordaje total en pensamiento, en creación y en historia. El movimiento va mucho más allá de tan solo, pues precisamente este movimiento artístico. Piensa mucho también en los colores y, por ejemplo, propicia todo lo que es la vibración, es decir, aunque vemos acá la imagen estática, ¿sí? Lo que estamos viendo es movilización en la imagen. Y eso es lo que busca el futurismo. Pero lo más importante, digamos, bueno, una de las cosas que para mí es importante en el futurismo son todo lo que tuvo que ver con sus manifiestos. Bueno, y llegamos al dadaísmo. En el dadaísmo sus formas de expresión fueron predominantes, totalmente irracionales, porque precisamente querían destruirlo, todo lo establecido. Viene de las imágenes incomprensibles, quizás, claro, veníamos de totalmente todos estos otros sismos que han modificado la forma, han modificado el color, y de un momento a otro nos encontramos al frente de un objeto que puedo reconocer, ¿sí? Un objeto que puede ser también de un uso cotidiano, pero que ubicado en otro espacio, en otro contexto, pues significa otras cosas, cobra significado desde allí. Marcel Duchamp es uno de los dadaístas más fuertes, pues es uno de los autores. Se burlaban de los objetos artísticos venerados por siglos, ¿sí? Entonces digamos que este es un ejemplo de él como tal, y tomaban los objetos de uso cotidiano, botellas, ruedas, bicicleta, lavados, etcétera, y los presentaban como objetos artísticos. Los llevaban a museos, y entonces, digamos, si el mismo orinal que estamos viendo acá va a un museo, pues tiene otro significado, y dependiendo de donde esté, también va a crear sus otros significados. Y esto era muy importante, digamos, dentro de ese proceso que tenemos, no proceso, sino dentro de esa forma o este estilo contundente en las poéticas de los sismos históricos. Y llegamos a uno de los últimos ismos históricos que pues tomé para darles la charla a ustedes, y es el surrealismo. En el surrealismo estamos hablando un poco de Breton. Él afirma que la fuente original de interés de todo su proceso, de toda su estética, de todo su pensamiento, abarca los procesos del inconsciente o del subconsciente. Anteriormente hablábamos de los sueños. Acá no se sabe si realmente es el sueño o si el sueño es el inconsciente del ser humano. Y
en esta estética, los principales, digamos, de allí estaba la poesía, estaba la filosofía y estaba la política, como lo venía hablando, y es porque ellos tienen con sus manifiestos, con su forma de pensar, con su forma de expresar, y allí empezaban a generar todos esos movimientos. Pero finalmente el que tiene más fuerza es la pintura. Vemos cómo están los trazos, cómo están los colores, logran un movimiento también, o sea, la pintura no está totalmente estática, y está conocido en el sector público y demás. Los surrealistas son los voceros prácticamente del movimiento moderno. Entonces, cuando hablamos precisamente de todos los sismos históricos, especialmente el cubismo y el surrealismo, tuvieron que ver mucho los artistas que aún contemporáneamente estamos hablando de ellos cuando se va a hablar del modernismo. Acá los surrealistas insistieron mucho como en ese proceso de automatismo, o sea, que realmente lo que estaba sin pensar, sin la razón y todo lo que podría suceder allí, o en el psicoanálisis como lo plantea Freud, era todo el inconsciente y el despecho, o sea, todo lo que yo deseo, ¿sí? Estaba en el inconsciente. Y eso hace que el medio perfecto para llegar a ese inconsciente y despertarlo un poco son los sueños. Y los sueños eran vistos como esa imaginación en ese estado primitivo, en donde nos dejábamos llevar por la pura expresión. Es decir, la búsqueda de todos los sismos en el arte están buscando el arte puro. Volvemos a ese significado de qué es el arte. Y bueno, acá les tengo un pequeño regalito, ¿sí? Es una película infantil, pero que en una de sus escenas nos puede llevar a todo ese proceso de la habitación, de lo abstracto, y cómo después de los sismos históricos, aunque este venía desde mucho antes, pero fue contundente en este momento, hace parte de las líneas geométricas y del pensamiento abstracto. Bing Bong dice que es un atajo al cuartel general. Pero es la habitación de pensamiento abstracto. ¿De qué estás hablando? Yo entro aquí todo el tiempo. Es un atajo, ¿lo ves? P-E-L-I-G-R-O, atajo. Te lo mostraré. ¡Mírenme! Estoy más cerca de la estación porque tomé este atajo. Hay que rodearla. Por aquí. ¡Ya casi llego! Si tú quieres rodearla, adelante. Está bien. Pero Riley necesita de mí, ¿comprendes? No voy a perder ese tren. Bing Bong sabe lo que hace. Es parte del fin. Son muy inteligentes. Sí, supongo. ¿En serio? Creo que hay cosas fritas y huevos. Yo no. Ok, ¿qué concepto abstracto tratamos de comprender hoy? La soledad. Creo que todavía hay residuos. Voy a encenderla un minuto para limpiarla. ¿Qué les dije? Volverán al cuartel en un santiamén. ¡Ey! ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Oh no, la encendieron. Esto nunca había pasado. ¡Mi cara! ¡Mi preciosa cara! ¡Oh! ¿Qué nos sucedió? Nos abstraemos. Son 4 etapas. Esta es la primera, la fragmentación no objetiva. Nadie entre en pánico. Lo que importa es que ninguno se separe. ¡Oh! Es la segunda etapa, la deconstrucción. ¡Corran! ¡Ah! ¡No siento las piernas! ¡Oh! Aquí están. Yo, ven aquí. Hay que salir de aquí. No solo seremos formicolor. Y quedaremos atrapados. ¿Qué? ¿Por qué tuvimos que entrar? ¡Te dije! ¡Es un atajo! ¡El tren! ¡Oh no! ¡Somos bidimensionales! ¡Es la etapa 3! ¡No avanzamos! ¡De pronto no soy profundo! ¡Síganme! ¡No cabe!
profesionales. ¡Déjense caer! ¡No! Dijiste que era un atajo. Lo sé, pero wow, fue un desastre entrar ahí. ¡Qué peligroso! Necesitan poner un letrero. ¿Cuándo llegue el siguiente tren? No lo sé, No. pero Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Como yo, me parece muy simpática esta escena, ¿sí? Esta escena es de la película Intensamente, y allí podemos ver cómo nuestro cerebro, nuestros pensamientos, qué es todo lo que pasa dentro de nuestro pensamiento abstracto o dentro de nuestro subconsciente o dentro de nuestro pensamiento, sentimiento y percepción. En este caso de la niña, ¿cierto? Que es todo lo que pasa por su cabeza. Sin embargo, acá este atajo yo también lo tomo como un gran atajo para mí, para poderles como concretar o cerrar con esta todo ese movimiento artístico que se generó en el siglo XX. Entonces, entendiendo que el arte abstracto comienza desde 1910 y es lo contrario precisamente a lo figurativo, es decir, ya no buscaban la representación de imágenes reales ni de la naturaleza, sino que proponen una nueva forma de realidad y proponen para ellos el arte puro, mirando más allá de la realidad, o sea, más allá de lo que vemos acá, ¿qué está? ¿Qué es lo que sucede? Que quizás no es ni siquiera mi psiquis, ¿sí? Y si bien es el primer elaborado por el ser humano, o sea, es el primer pensamiento elaborado por nosotros como seres humanos desde las cuevas prehistóricas, de cómo nos vamos comunicando, cómo lo vamos haciendo, de las decoraciones, las iglesias románticas, pero oficialmente es Kandinsky quien nos teoriza precisamente del arte abstracto. Y tenemos así los neoplásticas y que viene un poco antes de las figuras aisladas como las de Klimt, que es otro de los artistas importantes en el siglo XX. Y este arte abstracto precisamente existe independientemente de la realidad. No representa nada realmente. Y está el otro punto que es el arte abstracto geométrico, que lo podemos ver un poco acá, y que pretende ser el objeto universal, planificado de composición. Realmente una estructura que evita la expresividad y que evita la expresividad mediante el uso de la geometría, ¿sí? O sea que el uso de la geometría realmente es y ya. Y puede tener una factura impersonal, pretende precisamente evocar claridad y precisión, muy diferente a las otras donde es tú qué piensas, tú cómo lo imaginas, no, esto viene aquí. Y es. Bing Bong dice que es un atajo al cuarto. Y por último, ¿sí? Vamos a ver la escena del siglo XX. Y en la escena del siglo XX esta es una fotografía de una de las obras de Fabre, ¿sí? Donde estamos viendo proyección, estamos viendo movimiento, estamos viendo performance, el intérprete, el creador. Es una de las apuestas escénicas contemporáneas vigentes, donde cada vez Fabre va incorporando cada uno de los elementos escénicos para hacer una transgresión a la representatividad, y precisamente es el cuerpo allí más presente. Entonces esto nos vuelve otra vez la palabra poética, ¿sí? Entonces, dice Cecilia Balbina
2014, que en el protocolo de su libro Estudios del Performance y Performatividad en las Artes Escénicas, que la poética es la representación del mundo como texto. Durante tanto tiempo dominante, está superada por la representación del mundo como acción. Es decir, que la representación del mundo como texto, que estuvo tan predominante en toda la historia, esta vez, esta poética, la poética del performance, está superada por el mundo como es la acción. Es decir, como el performance. Acción, cuerpo presente, estar aquí y ahora. Muchos artistas nos planteamos esto así, como llevamos precisamente un proceso desde el arte que denominamos como fundamentalmente desde el happening, ¿sí? El performance. Marina Abramovic, precisamente con la artista presente, nos está hablando de una estética, de una teatralidad, pero no desde la representatividad de la mímesis que estábamos enseñados a ver, sino del estar aquí y ahora con alguien que ya no lo queremos ver como espectador, sino que es un partícipe más, y entramos a un convivio escénico. Y es por ello que durante el siglo XX, ya mitad del siglo XX para acá, y en especial los finales, estamos hablando de 1960, 1980 y cada vez acá, la poética artística en general se vuelve estética de lo efímero. Pero entonces ustedes me dirán, pero es que el teatro siempre ha sido efímero, la danza siempre ha sido efímero. Lo que pasa es que acá se habla de la improvisación como otro de las metodologías o de los métodos de estar allí, y abraza precisamente la interdisciplinaridad. Anteriormente les había hablado de que eran las artes y se las dividía. Ahora realmente estamos hablando de una interdisciplinariedad donde las artes dejan de llamarse teatro, danza, música, artes plásticas, pues estamos hablando precisamente de las artes sonoras, estamos hablando de las artes visuales, estamos hablando de las artes escénicas. Y aún más allá del performance como ese movimiento corporal que los contextualiza, y lo racional en este sentido es que las producciones artísticas se ligan desde el principio al performance art o el arte de acción. Bueno, acá podemos encontrar toda una línea del tiempo, digamos, lo podría decir yo, de todo el siglo XX. Entonces, en él encontramos el postmodernismo, ¿sí? Como si lo venimos viendo desde 1900 hasta el 2000, ¿sí? Y actualmente podríamos seguir viendo allí. Entonces estamos hablando de el postmodernismo, del modernismo, ¿sí? Que anteriormente lo habíamos planteado como todos esos procesos que se da precisamente por la revolución industrial, el simbolismo, el arte clash, el fauvismo, empezamos ya como todos los ismos históricos, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el ofismo, el raimismo, el superrealismo, la pintura metafísica, el Bortinicio, el constructivismo, la Escuela de París. Y aquí vamos viendo cómo casi todos los ismos históricos, ¿sí? Podemos, espérate a ver si pensé que me podría, espero que ustedes lo estén viendo mejor, más amplio, ¿sí?
Estamos hablando que en 1930 estamos hablando del realismo socialista, luego venimos precisamente al surrealismo, el arte concreto, ¿sí? La nueva subjetividad, perdón. El arte cinético, el noadismo, el pop art, que pues ahorita yo lo mencioné y precisamente a partir de los años 50, 1950 empieza todo este proceso, funk art, el nuevo realismo, el op art, que hace parte de todo ese movimiento que luego nos lleva al arte conceptual o tiene desde allí toda su presencia. El arte de acción, el minimalismo, la abstracción postrictórica, el arte conceptual. Es un pensamiento, pues para mí, como el arte conceptual realmente converge a los que anteriormente yo dije, como digamos el pop art, el nuevo realismo, o sea, empiezan a trabajar no sobre solamente el significado, sino realmente es el concepto, y con el concepto es que se empieza a trabajar tanto escénicamente, musicalmente, artísticamente. Y luego empezamos a ver como todos esos movimientos que ya tienen que ver con el performance, con la instalación, el body art, el hip there, el videoarte, el hiperrealismo, el arte povera, el lamp art, el arte postmoderno, el neopop, el neoprecisionismo, las vanguardias, y ahorita actualmente también pues vemos el arte en internet. No muy lejanos a lo que precisamente nos están llevando ahorita. La pregunta, por ejemplo, yo les hago y es, cronológicamente todos estos movimientos artísticos vamos viendo cómo van fluyendo, pero si nos preguntamos ahora en el arte, ¿sí? En este momento histórico, ¿qué se está viendo con la tecnología? Y no es porque no la estemos inventando, porque para nada nos estamos inventando en este momento nada, o sea, hace mucho rato existía precisamente este arte de internet, hace mucho rato existía el biodanza. Entonces, ¿qué sucede con ese cuerpo que estábamos totalmente en la presencialidad, pero esta presencialidad asistida? Cuando el performance ya se había dado, cuando el videoarte ya se había dado, la biodanza ya se había dado, en el caso pues ahorita que estoy más cercana a la danza, entonces lo puedo contemplar desde allí. Y eso nos lleva precisamente a preguntarnos por todos estos procesos performáticos, de instalación, de arte, de acción, donde escénicamente empieza a generar otro proceso. Y por último, aquí con ustedes, pues este es mi último regalito. Yo lo llamo como esos movimientos pictóricos, digamos, caracterizados precisamente donde se emplea el color, la forma, donde podemos sintetizar, o yo no sé si la palabra realmente sea sintetizar, sino podemos hacer un breve resumen de lo que fue precisamente la introducción a la historia del arte, especialmente el siglo XX. Lo vamos a ir viendo un poquito. Vemos aquí cómo está el realismo, totalmente el hombre que va a pegar con su mosquitera a la mosca. O sea, es lo que es. El color de la pared, del muñequito, como tal. Quiero que lo observen un momento. Les voy a dar más o menos un instante. Si estuviéramos en la presencialidad precisamente, estuviéramos hablando de cada uno de ellos, de esas imágenes pictóricas
que vimos en las diapositivas anteriores para digamos que dialogar y mirar con cuál de ellas es que identificamos cada una de las pinturas. Entonces, siendo esto, lo podemos ver como arte realismo, impresionismo. Vemos como el impresionismo ya el hombre deja de ser hombre como tal, ¿sí? Donde sus pintadas, un poco como lo que tengo acá yo, ¿sí? Empieza a volverse impresionista, donde sus líneas cambian un poco. El impresionismo precisamente va generando esas formas de ver el arte y antes del fauvismo, pues también estamos viendo el impresionismo. El fauvismo, como vemos sus líneas gruesas, las formas, acá realmente no hay contenido, ¿sí? No les interesaba trabajar precisamente el contenido, les interesaba trabajar sus colores fuertes, las líneas gruesas eran muy importantes para el fauvismo porque generaba otro proceso de entender el arte para ellos. El arte nouveau, que tiene que ver mucho también con el arte del diseño, como precisamente todo el tipo de tipografías, pero al mismo tiempo como toda la variedad de colores y de publicidad empieza a generar en los afiches, en los procesos de publicidad, y eso se empieza a convertir en un diálogo entre el arte y la globalización o la publicidad, pues que se empieza como a vender. El expresionismo, como lo ven ya, entonces exalta totalmente la realidad, o sea, ya no nos interesa para nada estar en la realidad. La expresión es más grande, los trazos son más fuertes y más contundentes dentro del dibujo. ¿Y qué es lo que puede pasar precisamente en el interior del ser humano allí en su forma de expresión? Luego pasamos al cubismo. Dentro del cubismo, como lo hace pues Pablo Picasso, entonces están todas esas imágenes una puesta sobre otra en sus planos, en un plano donde la profundidad no la entendemos tanto, sino que son esas líneas justapuestas, y cómo podemos encontrar la no realidad. No les interesa contar precisamente la naturaleza de allí como tal. Y por último, como lo dije en un momento, pues en cierta forma tiene un collage. El futurismo, movimiento, no es una figura estática para nada, no es un dibujo estático, y el futurismo va no solamente como la pintura, sino el proceso técnico, el proceso de pensamiento, el proceso de moda, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la moda? ¿Cuál es la industria? ¿Cuál es la tecnología? ¿Hacia dónde vamos? Y pues se va moviendo. Por eso la moto, el carro, la vibración, o sea, cuando uno ve la vibración. Luego pasamos a abstracto, ¿sí? Como lo vimos ahorita en la película, vemos todas las figuras geométricas donde no es figurativo para nada, es concreto. Son sus imágenes que se reconstruyen o se construyen o se traducen en algo concreto. Pasamos al dadaísmo. El dadaísmo fue muy rico también en sus procesos de
manifestaciones, los manifiestos fueron muy potentes en el arte del siglo XX. El dadaísmo vemos también como esa ruptura, lo crítico, lo social, el no seguir como esos parámetros sociales y caóticos en los que estaba precisamente la sociedad. El suprematismo, como lo vemos acá, precisamente genera todo un proceso, toda una línea de poner figuras geométricas, es decir, también tiene una relación allí de todo ese proceso abstracto, contundente, donde son colores fuertes, pero ya ni siquiera son los colores como tal, sino que estamos viendo precisamente lo negro, los rojos, colores y allí. El metafísico estaba muy rico en la filosofía, los pensadores, Foucault, el surrealismo, ¿sí? Que a veces muchas personas no pueden identificar muy bien el expresionismo del surrealismo, están como allí, pero realmente son diferentes. Bueno, están en la expresión, pero el surrealismo es todo ese proceso que está en el pensamiento, en los sueños, pero no en el pensamiento abstracto, sino en los sueños, en el inconsciente. Es eso que está allí muy, muy, muy natural, diría yo. Acción painting, sí, y va aquí un poco, también tiene relación que no está en la figura, ¿sí? El performance, la acción, el fluxus, que quizás ustedes ahorita cuando vayan a ver la historia precisamente del arte del siglo XX, pero hablando de las artes vivas, aquí podemos encontrar todo ese proceso donde el arte es una presencia como tal, y lo pueden encontrar. O si ya vieron toda la historia a nivel del siglo XX, cuando se habla precisamente de ese movimiento contemporáneo de la acción, el pop art. Y por último terminaríamos con el minimalismo. Menos es más. Bueno, con esto espero que, y con esta imagen que les dejo de regalo, espero que hayan disfrutado mucho estas 2 horas que estuvimos hablando sobre el arte del siglo XX, sobre la historia, cuáles fueron, digamos, sus líneas, sus estéticas. Creo que queda una pregunta precisamente por qué le denominamos arte, cuáles son los conceptos, o sea, la pregunta, y es cómo constantemente en el arte nos seguimos preguntando sobre esas estéticas. Finalizando el siglo XX, estamos hablando también del arte renacional. Y entonces, ¿qué sucede con esa otra forma de encontrarme? La necesidad que ahorita tiene el hombre de encontrarse con el otro, de realizar un convivio dentro de un proceso artístico. Con esto me quedo. Les envío un gran saludo. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estoy. Cuando quieran pueden contar conmigo. Que estén muy bien.